este asunto que estamos viendo de Juan el Bautista. No hemos avanzado, hemos llegado hasta el segundo punto y todavía estamos ahí con algunas cositas pendientes. Ustedes recuerdan que este tema lo hemos dividido en unas 5 partes, ¿verdad? La primera es la introducción, que estuvimos viendo el contexto histórico. La segunda es el mensajero, y el mensajero lo estuvimos dividiendo en 2 partes, que son Juan y su relación con el profeta Elías, y la otra es el anuncio de su nacimiento. Y allí mismo es unido estos 3 aspectos de estos varones que tienen una similitud en la historia, ¿verdad? Que son Zacarías, el padre de Juan, y Job, ¿verdad? Que se enlaza la historia con esa narrativa de hubo en días de Herodes un sacerdote, y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y también hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan. Ahí estamos observando ese asunto, pero nos quedaría pendiente la garantía del mensajero, y ya lo tienen anotado ustedes. La cuarta es su ministerio, y por último, ¿verdad?, sería su muerte. Vamos a analizar, vamos a ver la muerte de Juan en su tiempo cuando tengamos la oportunidad de verla. Y por ahora estamos observando este segundo personaje que tiene esa relación similar en la historia de su narración con Juan, ¿verdad? Con Juan. Hubo en días de Herodes. Vamos allá a Lucas capítulo 1, verso 5 nuevamente, y leemos del texto 5 al versículo 7. Lucas capítulo 1, verso 5 leeremos hasta el versículo 11. Tenemos ahí pendientes todavía unas cositas que ver con relación al incienso. Dice Lucas 1, 5 al 11. Suponiendo que ya la mayor parte lo ha encontrado, leemos, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaban fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiera el Señor derramar bendición a cada uno con la lectura de su palabra. Bueno, hermanos, aquí nos encontramos ante este detalle que a Zacarías le tocó, dice, según la costumbre, de ofrecer el incienso en el altar del incienso. Ese incienso, aprendimos cuál era la composición, aprendimos cuándo debía presentarse, y debía presentarse por la mañana cuando se alistaban las lámparas, y debían presentarse también en la tarde a la hora de encender las lámparas, el candelabro o los candelabros dentro de el santuario debían ser encendidos, y entonces quedaba iluminado el tabernáculo o el templo durante toda la noche, pero a la mañana la luz era apagada. En ese instante, por la mañana y por la tarde, se ofrecía el incienso. No cualquier persona podía ofrecer el incienso. En aquel entonces solamente estaban determinados los sacerdotes descendientes de Aarón, podían ofrecer el incienso en el altar del incienso. Aprendimos que no, aunque fuera levita, ¿verdad? Y Moisés también era levita, y era descendiente de Aarón, y era de la familia de Coat y de Amram, pero el que había sido seleccionado para ofrecer el incienso se llamaba Aarón y sus descendientes. Moisés no podía hacerlo, aunque él fue el hombre quien Dios escogió para sacar a su pueblo de Egipto, pero el sacerdocio para las cosas santas fue dado a Aarón y a sus descendientes. De Aarón salieron sumos sacerdotes y también salían sacerdotes. El sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo, solo lo podía hacer el sumo sacerdote, una vez al año. Y de ahí todo sacerdote descendiente de Aarón
era seleccionado de acuerdo a la orden de los 24 grupos que habían sido formados ya para tiempo de David, para en suerte presentar el incienso mañana y tarde. Y eso ocurrió en esta época, en el tiempo de Zacarías, estaba presentando el incienso. Muy bien, hermano, es interesante, estamos haciendo aplicaciones de nosotros, los creyentes, en este tiempo. ¿Qué es ofrecer incienso para nosotros? Bueno, ofrecer incienso para nosotros, aprendimos según Hebreos 13:15, es presentar nuestros sacrificios de alabanza a Dios. Cantar, ¿verdad? Cantar con júbilo, con alabanzas de adoración, con cánticos que entronan, ensalzan y ponen en alto el nombre del Señor. Nuestras alabanzas pueden ser alabanzas de adoración, pueden ser alabanzas de oración y pueden ser alabanzas de testimonio, alabanzas de testimonio que son mensajes del Evangelio predicado a los amigos que vienen a escuchar el mensaje del Evangelio. Todo esto debe ser un canto de sacrificio, de alabanza de los creyentes para el Señor. Normalmente cuando se da testimonio, de repente en algunos cantos hay alguna petición a Dios para que nuestros amigos también puedan entender, conocer, ¿verdad? Comprender el mensaje del Evangelio. Muy bien, la segunda cosa que aprendimos, que el incienso entre los creyentes son sus oraciones, ¿verdad? Las oraciones son el incienso en las copas de los seres vivientes, de los 24 ancianos allá en la presencia del Señor. Y se agregó más incienso a las copas, decía ya en Apocalipsis capítulo 8, texto 3. ¿Qué más hacemos nosotros con relación al incienso? Bueno, nuestras ofrendas. Las ofrendas que los creyentes estamos dando, sea el primer día de la semana o particularmente a creyentes, en particular en ayudas a estos creyentes, es una ofrenda de olor fragante, ¿verdad? Cualquier ofrenda que un creyente haga, sea en calidad de dinero, en calidad de cosas, en calidad de ayuda, está ofrendando, y este es un olor fragante delante de Dios. Las ofrendas en el Antiguo Testamento no estaban, relacionadas únicamente con dinero, con moneda. No, las ofrendas tenían que ver con cosas, pieles, telas, frutos, semillas, animales. Todo esto era en calidad de ofrenda y diezmos que daban los israelitas en el Antiguo Testamento. Ya en la medida que fueron acuñando monedas, entonces ya todo esto fue reducido, todo lo que fuera fruto en animales y cosas fue reducido a monedas, ¿verdad? Dinero. Y así fue como ya en lugar de cosas, animales, era dado dinero. Había un ciclo que era el ciclo del santuario que Dios demandaba para como redención. Cuando una persona era redimida, pagaba un ciclo del santuario, y también las personas que eran contadas, censadas, tendrían que pagar unas monedas allí según el ciclo del santuario. Bueno, nuestras ofrendas, no vamos a meternos mucho ahí. La otra cosa que quiero ver, porque ahí nos quedamos, está en Romanos capítulo 15, texto 16, con relación al incienso. Romanos capítulo 15, texto 16. Desde el 15 leamos, Romanos 15, 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de resaltar aquí? Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios y dice: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Pablo está tratando a través de esta carta hacer recordar a los hermanos ahí en Roma, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Primero, Pablo está recordando a los romanos, por la gracia de Dios,
que Él es un ministro de parte de Dios y es un ministro a los gentiles. Así como Pedro fue escogido para llevar el mensaje a los judíos, a los de la circuncisión, también el apóstol Pablo fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, a los de la incircuncisión. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Estoy recordando que soy ministro del Evangelio a los gentiles, ministro del Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gentiles. Eran todos aquellos que no formaban parte del mundo judío, los israelitas. Todo aquel que no es israelita o que no es judío, entonces es gentil. Nosotros todos acá. Aquí creo que no hay ninguna persona que es descendiente de sangre judía, ¿verdad? Si no somos judíos o israelitas, somos, ¿qué somos? Gentiles. Literalmente, físicamente, ¿verdad? Somos gentiles. Pero espiritualmente, hermanos, espiritualmente, cuando ya nos convertimos, ahora pasamos a una posición diferente. Espiritualmente dejamos de ser gentiles y ahora nos convertimos en creyentes, hijos de Dios, santos, ¿verdad? Justos, etcétera, etcétera. Y todo aquel que no es convertido continúa siendo un gentil. Es un gentil. Hermanos, qué bonito es escuchar cuando una persona se para y dice, yo acepto al Señor como mi Salvador personal. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos los creyentes? Gozo. Gozo, alegría, ¿verdad? Qué bonito es tener la satisfacción, hermanos, tener la satisfacción de que cuando una persona se convierte al Evangelio, de alguna manera, todos somos participantes. ¿Sí o no? ¿O no? No, los veo así como un poco dudosos. Hermanos, todos somos participantes en la conversión de una persona. Porque cuando una persona se convierte, acepta al Señor, aquí, acepta a Jesucristo, es una semilla que fue sembrada, quién sabe por quién. O quizá algún creyente ha venido trabajando. El testimonio de un creyente, ¿verdad? La buena conducta de un creyente en el trabajo, o que un creyente ha hablado a esa persona, quizá ha dedicado tiempo a esa persona. Y sabe que los predicadores aquí, cuando venimos aquí, y una persona toma una decisión, nos gozamos, por supuesto. Es satisfactorio. Pero alguien más pudo haber sido que sembró. Y nosotros cosechamos. Eso es así. Eso es así. Pero en la satisfacción la llevamos todos. Mire, y Pablo dice aquí que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hace algún tiempo, hermanos, esta iglesia era una iglesia evangelista que se salía a predicar. Yo dediqué mucho tiempo y otros hermanos, muchos hermanos. Dejamos los trabajos que hacíamos en la montaña a partir de la pandemia. Uno de los mayores trabajos que teníamos era la Nueva Ceibita. Vimos muchas personas convertidas. En San Isidro, ganábamos almas ahí. El Tamarindo, ganábamos almas ahí. Los Laureles, también ganamos almas ahí. Y otros lugares. Majaina. ¿Te recuerda, hermana Crescencia Quintanilla? Y otros hermanos. Disfrutamos eso. Costaba un trabajo como no tiene idea.
Costaba un trabajo enorme. Al final, las cosas cambiaron. Yo recuerdo haber subido aquí el sector del bambú hacia arriba, solo, algunas veces ya solo. Ya no tenía quien me acompañara. Todos estaban ocupados, trabajando. Pero, o quizás algunos ya entraron en frío. Pero hubo muchas veces que yo subí solo. Solo me montaba en mi mochila, la moto, la dejaba ahí y salía, daba todo el recorrido. Ya no había nadie. Murió. Ese trabajo murió. Nos quedó la satisfacción de personas que se convirtieron. Y muchos de ellos murieron. Ya están en la presencia del Señor. Bueno, dijimos nosotros, hoy vamos a tratar de evangelizar aquí en La Frutosa. Aquí nos vamos a reducir a trabajar en La Frutosa. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted evangeliza aquí en La Frutosa? ¿Evangeliza personas aquí en La Frutosa? ¿Sus vecinos? ¿Habla usted con los vecinos? ¿Con esos gentiles que usted tiene? ¿Su familia? ¿Está hablando usted del evangelio a otras personas? Yo aquí tengo mis vecinos, yo a mis vecinos les he hablado, les hablo. Ahí está a tono lo he toneado, que venga, cualquier día, ahí voy a llegar, don David. Pero la esposa de él parece que está visitando por otro lado. Pero tenemos que evangelizar, hermano, en la menor intención o motivo. Hay que decirle a la persona, ¿y usted cómo está con el Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted con el Señor? ¿Cómo está con Cristo? ¿Está congregando? ¿Está yendo a algún lugar? ¿Ya está yendo? ¿Usted ya aceptó al Señor? No ha aceptado al Señor. Hacemos eso, hermano. Hacemos eso. ¿O estamos contentos únicamente con ser creyentes nosotros? ¿Cómo estamos? Pero es que ganar almas aquí es un olor fragante. Ganar almas aquí es un olor fragante. A mí me da que no estamos hablando. A mí me da que no estamos haciendo ese trabajo. Me da que no. No, yo ahí paso en el negocito, ahí pasamos en el negocito, llegan personas con él, de repente que les gustó y aprovecho, hablo. Yo les digo, ay, ¿cómo está usted? Ahí somos vecinos. Porque hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo estamos, hermanos? Despertemos en esto. Despertemos porque estamos así, ya contentos únicamente del trabajo, de la casa y venir aquí. No, pero no estamos ganando los gentiles. No lo estamos haciendo. No se está haciendo. Para muestra un botón. Ahí estuvimos ahorita en el velorio del hermano Mingo. Dijimos, vamos a las 3. Ahí, porque en la noche es, pero vámonos a las 3. Más hermanas que hermanos. Bueno, se entiende que tiene trabajo, que algunos están trabajando, pero algunos trabajan personalmente. Nos vamos a la hora del entierro. No, me di la hora del entierro es peor. A la hora del entierro es peor. No sé, es una apatía que da para ir al entierro, porque es que, no sé, me parece a mí que el creyente le entra temor y va como aquellos hombres de Saúl, temblando ahí atrás a la guerra, porque lo conocen, porque lo ven, porque sabe quién es. Y tiene miedo que lo escuchen hablar. Yo no le he hecho nada a nadie, no le debo a nadie, trato de vivir mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios y puedo pararme y decirles, quiero abrirles la Biblia, quiero hablarles la palabra de Dios. A mí me da tristeza, créanme que me da tristeza que cuando estamos en un velorio o estamos en un entierro, los hermanos en lugar de hacernos un nudo, estar juntos ahí para darte uno por allá, el otro por allá, así, allá como aquí no, atrás de una tumba. No, ¿qué testimonio estamos dando? Yo recuerdo una ocasión cuando murió este señor de ahí, don Virgilio Muñoz. Habíamos tenido una reunión acá y le digo, vamos a hacer un grupito ahí para que apoyemos y prediquemos. Así lo hicimos. Yo recuerdo que esa vez nos fuimos todos y en el corredor ahí y predicamos. Esa calle estaba llena y allí predicamos. Me recuerdo una vez que fuimos a predicar cuando murió el abuelito de la hermana Mayra, que murió,
don Luis. Estaban los católicos y ellos estaban toqui, porque nos vieron a nosotros y no querían darnos chance. Y allí estaban, va de tocar hasta tarde de la noche. Les digo, aquí nos vamos a quedar hasta que terminen de tocar. Terminaron de tocar y empezaron a despedir. Nos paramos en la puerta y allí predicamos. Eso se ha ido terminando. Cada quien se va para su casa, agarra su teléfono, se pone a ver el TikTok y allí hasta medianoche, y allí los demás que vean si van a predicar o no van a predicar. Se murió, se enfrió. Ya no entendemos que los gentiles son olor fragante, ofrenda agradable, santificada para Dios. Un alma ganada. Hermanos, es alegría en el cielo, es alegría, es gozo, y es gozo para todos nosotros los creyentes. Yo estaría muy contento. Luis Rosales se fue, Luis hacía bastante aquí. Luis Rosales. Luis hoy está trabajando allá, y él es motor allá. Que quise levantar otro Luis Rosales y dijera, mire, hermano, véngase conmigo. Allá hay una persona que quiere oír el evangelio. Vamos a hablar. Sin hacer grandes escándalos. Miren, vamos aquí, vamos allá. Y luego por allá. Y mire, cuando viene, están viniendo. ¿Quién lo está haciendo? Aquel que tiene el don de evangelismo. Usted siente que el Señor lo motiva, siente que el Señor lo llama, siente que el Señor lo motiva a hablar de las personas. No se detenga, háblele. Y las hermanas no pueden hacer eso, ¿verdad? ¿Verdad que las hermanas no pueden hablar del evangelio? ¿O sí? Hermanas, pueden hablar del evangelio. Deben hablar del evangelio. Es un deber para el creyente hablar del evangelio a otras personas. Traer a otras personas. Usted no tiene tanto que decirle, mucho que hablar, no tiene palabras, no tiene tanto que decirle. Le invito, ¿cree que me acompaña conmigo? Y esa persona dice, mire que yo estaba buscando a ver dónde me colgaba y ahora que usted me dice, yo voy, vamos. Y así empiezan las cosas. Así comienzan las cosas. Qué gran conocimiento tenía el hermano Adán Sánchez, que todavía está ahí, que no ha partido, pero Adán Sánchez no ha tenido grandes conocimientos de escritura, pero ha sido un hombre persistente, visitando, invitando, jóvenes, viejos. Allí estaba, y cuando menos acordaba, traía. Ahí venía hermano. Ya hermano Adán Sánchez ya no puede, él ya no puede. Pero hay otros, el Señor tiene que levantar a otros para poder ver que los gentiles, a quienes no se les predica, van para el infierno. ¿Usted es consciente de eso, hermano? Aún sus propios hijos, si a sus hijos no le hablan, van para el infierno. Pero yo veo a matrimonios creyentes tranquilos con sus hijos, que andan allá, por aquel lado, por el mundo, metiéndose en cosas donde tienen que meterse, y miren, como que tranquilos. Hombre, oiga, si sus hijos van para el infierno y no se preocupa usted. No, qué tremendo, qué tremendo. Pues esa es una ofrenda de olor fragante. Las personas que ganamos para el Señor, es una ofrenda. Si no lo hacemos, hermano, qué triste. Un día tendremos que dar cuenta. Vamos a dar cuenta. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué no quisimos ayudar a otros a que vengan al conocimiento de la verdad? ¿Por qué no lo hicimos? Ganar a otros para Cristo es una ofrenda de olor fragante. Veamos ahí. El mayor ofrendante de incienso fue el Señor Jesucristo. Solo leo el texto en Efesios capítulo 5, texto 2. Efesios 5:2 dice, no lo busque, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Qué ejemplo! Él era el sacerdote y era el incienso, era la ofrenda presentada a sí mismo en olor, en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante.
No es lo mismo que Dios pide de nosotros. Sí, lo mismo. Recién hermano Julio nos estaba hablando de ese asunto. A nosotros debemos dar siempre olor, un olor fragante. Los creyentes somos de olor fragante, que causa dos efectos. Un efecto en los creyentes y un efecto en los incrédulos. El olor de los creyentes es de gozo, de satisfacción para los otros creyentes, para los salvos. Pero es de olor a muerte a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Así lo dice ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:15, ¿verdad? Dice que nosotros somos de olor fragante a los que se salvan. Pero a los que se pierden, este es olor a muerte. Porque un día vamos a estar delante del mundo, en el trono blanco, no para ser juzgados nosotros, sino para testificar al mundo que les hablamos del Evangelio y no quisieron creer. Pero ¿y si no les hablamos? Si no somos de olor fragante, a los incrédulos. Qué tremendo. Un detalle más en Zacarías, vemos ahí en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1. Y volvemos para leer el versículo 5 y 6 y 7. Lucas 1, texto 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hermano, ¿sabe qué? Hay un detallito aquí, no vamos a ahondar mucho, pero es que el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, este matrimonio, los padres de Juan, matrimonio de Zacarías y Elizabeth, es un ejemplo, gran ejemplo, fíjese. Dice, ambos eran justos delante de Dios. Primera cosa en el matrimonio de Zacarías es que este matrimonio era un matrimonio que tenían la misma posición, gozaban de la misma posición. Mire, ambos eran justos delante de Dios. Qué bonito. Cuando un matrimonio goza de la misma posición delante de Dios. Somos creyentes los dos, somos salvos los dos, somos justificados los dos, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. La posición del hombre es la misma posición de la mujer, los dos valemos lo mismo, ambos eran justos delante de Dios. Si ampliamos esto, podemos decir que este matrimonio posicionalmente era un matrimonio que había alcanzado por parte de Dios la justificación. Eran justos. Eran justos en posición y eran justos también en su conducta. Justos. El mundo sabía que este matrimonio eran justos, no solo Elfis, los dos. Ella también era una mujer justa. Zacarías era un hombre justo, pero Elizabeth también era una mujer justa. Y eso denota el carácter. Denota el carácter. Una posición. Los dos pertenecían al mismo vínculo, la misma norma, la misma condición de vida. Era un matrimonio fuera de lo habitual. Gozaban de unidad de carácter. Cuando el matrimonio los dos gozamos de lo mismo, la misma posición, no hay desaveniencia, no hay problema en este aspecto porque tenemos la misma posición. ¿Usted es salvo, hermano? ¿Verdad que usted es salvo y goza de la salvación? Sí. ¿Y la hermana, usted es salva o duda? Duda de la salvación. Si los dos gozamos de la misma posición delante de Dios, entonces somos una fortaleza. Somos una unidad. Tenemos un vínculo inamovible.
Mis convicciones son las convicciones de ella. Y están basadas en la palabra de Dios. Lo que uno dice, lo dice el otro, lo afirma el otro, porque ambos son justos. La otra cosa aquí en Zacarías es que ellos no solamente eran justos, no solo gozaban de una posición, sino que también ellos andaban, ambos andaban. Y esto quiere decir que ellos gozaban de una misma práctica. Mire, andaban. Y andar significa acción. Ellos andaban. Donde andaba él, andaba ella. Donde andaba ella, andaba él. Y eso quiere decir el andar del creyente denota su conducta, sus prácticas. Aquí estos andaban, denota que andaban irreprensibles delante de Dios. Significaba que caminaban la misma senda, la misma práctica, porque creían las mismas doctrinas y las practicaban. No había desaveniencia. Estaban juntos en lo mismo, por el mismo propósito. Estaban bien con Dios y sabían cómo tenían que comportarse ante los demás, los seres humanos. Andaban irreprensibles. La palabra irreprensible no quiere decir impecable. La palabra irreprensible quiere decir que es señalado menos. Y si se equivoca, si comete errores, admite sus errores. ¿Bien? Es una persona irreprensible. Una persona honesta. Una persona irreprensible es una persona honesta. Una persona irreprensible no es la que no se equivoca, que no es la que no comete errores, sino que admite sus errores delante de los demás. Y este era un matrimonio, hermanos, en que había una misma lucha. No luchaban entre ellos, sino que tenían una lucha en común. No había competencia entre ellos, no había competencia de poderes o ambiciones entre ellos, sino que unieron fuerza y voluntad para una misma causa. La Biblia dice que Elizabeth era estéril, pero no encontramos en la palabra del Señor que Zacarías acusara a Elizabeth, que la denigrara porque no podía tener hijos. No era Zacarías el que no podía tener hijos o engendrar hijos, sino Elizabeth, porque Elizabeth era estéril. Pero Zacarías comprendía a Elizabeth. Él la comprendía, porque era un hombre justo. Y no creo que Elizabeth haya entrado en una depresión en su vida porque no podía tener hijos. No, dice. Al contrario, vemos a este matrimonio juntos, porque son justos, pero juntos practicando lo mismo y luchando por una misma causa. Estaban hechos un nudo. Ellos estaban hechos un nudo. Lo que dice Amós capítulo 3, texto 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán? No, es difícil. Es imposible, ¿verdad? Para poder andar juntos hay que estar de acuerdo. Hay que estar de acuerdo, ¿verdad? Y allá en el libro de Eclesiastés capítulo 4, texto 9 al 12 dice que mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro levantará al que se cayó, ¿verdad? Y si uno hiciere frente al otro, el otro lo defiende. Y si hay del solo, dice, porque ¿cómo se calentará el solo? Pero ya dos nos calentamos bien, ¿verdad? ¿Por qué cree que Julito está buscando casarse? Perdón, Julito, que lo voy a... ¿Por qué estará buscando casarse, Julito? Porque ha llegado un momento en que él ya se siente solo, ¿verdad? Y si él busca tener una compañera, una esposa, con quien formar una unidad para hacerle frente a la vida. No nos casamos, como decía un hermano, para ser felices,
Si eso es el legado, estamos equivocados. Nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Entonces las cosas marchan bien. Entonces mejores son dos que uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe tan pronto, ¿verdad? Un cordón de 3 dobleces es más difícil romperlo. Bueno, ¿por qué será que habla de 2 y después de 3? Bueno, hermanos, en la relación matrimonial es una relación de 2, pero hay una tercera persona, y esa persona es Dios. Dentro del matrimonio siempre debe estar Dios. Y cordón de 3 dobleces no se rompe tan pronto. Porque quien lo sostiene este matrimonio, al final no es mi inteligencia, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, es Dios. Yo tengo que acudir siempre a Dios. Cuando la crisis llega, cuando la dificultad llega, porque todo matrimonio tiene crisis. Entonces hay que doblar rodillas delante del Señor. ¿Lo ha hecho usted? Hay que hacerlo, hermanos, hay que hacerlo porque Satanás nos busca y nos busca con almuerzo para haber destruido a los matrimonios. Entonces hay que buscar al Señor para hacer un matrimonio justo y andar irreprensible delante del Señor. Dios nos bendiga con su palabra.